Hoy es la Dominica 24 después de Pentecostés y es la última del año litúrgico. En esta Dominica se termina el año litúrgico, la próxima será ya del nuevo año litúrgico. Cuando vieren la abominación de la desolación que ha sido predicha por el profeta Daniel, establecida en el lugar santo, el que lee entienda. Los intérpretes de estas palabras del Sagrado Evangelio están divididos. Unos creen que fueron las profanaciones que hicieron los romanos en la invasión a la Judea, especialmente a Jerusalén, ya que llegando ahí pintaron imágenes en el templo y en otra ocasión colocaron una estatua del emperador Adriano dentro del templo. Por eso creían que estas profanaciones, que se veían reflejadas en estas profanaciones. Esto es más que nada en sentido literal. Pero en cuanto a la verdad figurada, ninguna se puede aplicar mejor que al anticristo, que se hará adorar en el templo de Dios como si fuera el mismo Dios. Y que aquella apostasía que debe suceder al fin de los tiempos y que San Pablo da por una de las señales de los últimos días, asegurando a los tesalonicenses en la carta que les envía, que no vendrá aquel día hasta que haya sucedido la rebelión y que el hombre de pecado, o sea, el demonio, se haya descubierto. No pretendo, pues, hablarles en este momento de los últimos días, del fin de los tiempos, o sea, esa terrible rebelión que sucederá, sino que mi intento es hablarles de la rebelión de un cristiano contra su Dios, cuando tiene la desgracia de pecar mortalmente. Pues las palabras que nos trae el Evangelio de hoy, la abominación de la desolación del lugar santo, suceden exactamente cuando un cristiano, con su alma santificada por las aguas del bautismo, haciendo de su cuerpo un templo del Espíritu Santo, y que el mal cristiano profana ese lugar, poniendo en lugar del Espíritu Santo al mismo espíritu maligno, y que se hace la abominación de la desolación por el pecado mortal. Debemos procurar detestar el pecado mortal, pues es el mayor mal que existe, pues es el homicida de nuestra alma y el sangriento homicida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el daño que hace al hombre y la injuria que hace a Jesucristo el pecado mortal. El pecado mortal es la muerte del alma, pues así como nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, el salario del pecado es la muerte. Y vemos que no solo hace esto el pecado, sino que también la despoja de la santidad y virtudes que ha adquirido en toda su vida. Le quita todos sus méritos, la deja sin nada. ¿Qué es el alma del hombre? Es un espíritu inmortal, creado por Dios para estar unida al cuerpo humano. Si la consideramos en su substancia, sabemos que es espiritual e inmortal por su naturaleza y capaz de una felicidad eterna. Pero si la consideramos por orden a Dios, sabemos que puede morir, y como su vida consiste en la posesión de Dios, está su muerte en la privación de Dios. San Agustín nos lo explica con estas palabras: así como Dios es para nuestra alma lo que es nuestra alma para nuestro cuerpo.
Cuando nuestra alma deja al cuerpo, ya no es sino un cuerpo muerto. Del mismo modo, cuando nuestra alma pierde a Dios, ya no es sino un alma muerta. ¿Y qué es, pues, lo que hace perder a Dios a nuestra alma? El pecado mortal. ¿Y qué es el pecado mortal sino una separación de Dios y un apego criminal a la criatura? Un solo pecado basta para dar el golpe de muerte al alma que le costó a nuestro Señor Jesucristo su preciosísima sangre, toda su preciosísima sangre. Un solo pecado nos puede hacer infelices para toda la eternidad, y sin embargo, con qué facilidad y en qué cantidad se cometen. Dice San Cipriano: tú pierdes tu alma y no obstante bebes y comes y ríes como si esta pérdida fuera nada. Y como decía anteriormente, no solo se le da muerte al alma con el pecado mortal, sino que también se le quitan todos los adornos que Dios le había revestido con su gracia. Estamos hablando de todos sus méritos pasados, de las virtudes que había adquirido, del fruto de las buenas obras, ayunos, mortificaciones, limosnas. Todo esto se pierde por el pecado mortal. Queda totalmente vacía, y no solo eso, sino que queda hecha esclava del demonio y objeto de sus burlas y menosprecios. Reflexionemos sobre estas verdades y démosle el valor que tiene el alma, temiendo sobre todo el pecado mortal que da muerte al alma y dándole a todas las demás cosas menor importancia. Leemos en la vida de San Juan Crisóstomo que, queriendo la emperatriz Eudoxia deshacerse de este santo obispo que le había condenado sus desórdenes, le envió a algunos cortesanos para averiguar qué era lo que temía el santo. Se le amenazó con despojarle de todas sus posesiones. El santo respondió: no podrían darme mayor gusto que el quitarme esta carga tan pesada. Lo amenazaron de desterrarlo y él contestó: será necesario enviarme a un lugar donde no esté Dios. Lo amenazaron de condenarlo a una prisión y muerte y él contestó: yo estoy pronto a padecer todo eso. Y les dijo el santo obispo a estos enviados: díganle a la emperatriz que de todas las cosas ninguna temo sino el pecado. Volvieron pues estos cortesanos asombrados de este santo obispo y a decirle a la emperatriz que serían vanas todas las amenazas, pues este santo obispo no temía a nada sino solo al pecado. Quiera Dios que ese sea nuestro único temor. Por desastroso que sean las desgracias de la vida, no temamos ninguna, pues no son nada en comparación del pecado. Padres y madres, enseñad esta gran verdad a sus hijos, pues es la más alta sabiduría, que consiste en detestar y evitar el pecado. Imiten a la reina de Francia, que le decía a su hijo cuando era muy pequeño: prefiero verte muerto a saber que has cometido un pecado mortal. Este niño creció y es al que ahora veneramos como San Luis, rey de Francia. Por otra parte, el pecado mortal es homicida de Jesucristo, pues por cada vez que se le comete, se le renueva la muerte y con un ultraje mayor que el que padeció en la cruz. El que el pecado mortal sea la causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es una verdad tan clara en las Sagradas Escrituras que nadie puede dudarlo.
Por ejemplo, San Pablo nos dice expresamente que para rescatarnos del pecado se ha entregado el Hijo de Dios a la muerte por nosotros. De aquí concluyen los santos padres y los teólogos que, según los decretos eternos de Dios y los derechos de su justicia, la muerte de su Cristo, su Hijo, era necesaria para borrar el pecado y reparar la injuria que había hecho a Dios. Así, a todos los pecados que siguieron a la pasión del Salvador, a todos los que se cometen todos los días y todos los que se cometerán hasta el fin del mundo, contribuyeron a su muerte. Cuando veamos un crucifijo, recordemos que nuestros pecados fueron la causa de su muerte y de todos sus sufrimientos. Pero el ultraje que se le hace por el pecado es mayor que el que padeció en la cruz. Primero, porque cuando nuestro Señor murió en la cruz, fue por un decreto de su elección. Pero cuando se comete un pecado mortal, se le hace morir sin que Él lo quiera. Pues cuántas inspiraciones, cuántas gracias nos da para que no le cometamos. Lo segundo, cuando los judíos le hicieron morir, fueron ellos los ejecutores del decreto del cielo que se había decretado como medio para redención del género humano. Mientras que cuando uno comete pecado mortal, ¿qué acaso lo hace para salvarse? De ninguna manera, pues al contrario, este acto merece una eterna condenación. Tercero, cuando los judíos le hicieron morir en la cruz, todavía era pasible y mortal, y no había venido al mundo sino para padecer. Pero ahora, que es impasible e inmortal, ¿por qué pues quererle hacer morir de nuevo? Por último, en cierta manera, no sabían lo que hacían, pues si hubieran conocido los judíos que era el autor de la gracia y de su eterna felicidad, no se hubieran atrevido a crucificarlo, como dice San Pablo. Si le hubiesen conocido la sabiduría de Dios, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero nosotros, los cristianos, bien sabemos quién es Cristo, y no obstante, se le crucifica una y otra vez. Nos dice San Pablo, por cuanto crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Alguien podría decir, yo no he visto cuándo le crucifico, yo no he visto cuándo le clavo las manos en la cruz, yo no he visto cuándo le pongo la corona de espinas sobre su cabeza. Es cierto, ahora no se ve, pero un día lo verá, que será el día de su muerte, el día de nuestra muerte. Y así, si un pecador que muriera en desgracia de pecado mortal, no solamente le verá el día de su muerte, sino le verá por toda la eternidad. Tiempo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, San Pedro predicó a los judíos sobre nuestro Señor Jesucristo. Les dijo, hijos de Israel, escuchadme. Ustedes han oído hablar de Jesús de Nazaret, que ha hecho muchos milagros entre nosotros, y el que por su santidad de vida y por la grandeza de sus prodigios ha hecho ver que era aprobado de Dios. ¿Conocen que ha sido muerto y clavado en una cruz? Pues fueron ustedes mismos los que le han clavado con sus propias manos, los que le hicieron morir. Pero sepa todo Israel que crucificando a este Jesús, han crucificado al Mesías, nuestro Señor y nuestro Maestro. Apenas terminó de decir estas palabras San Pedro,
embargó un dolor a todos los presentes, penetró en su corazón y mirándose unos a otros se exclamaban: ¿qué haremos nosotros después de haber cometido tan gran delito? San Pedro les contestó: hacer penitencia. Esa es pues la respuesta que nos da hoy a todos los que hemos ofendido a Dios: hacer penitencia. Esto es, mortificaciones, ayunos, limosnas, oración, pidiéndole a nuestro Señor que nos lave por virtud de su sangre de nuestros pecados, para que, después de haber recibido el perdón de nuestros pecados en esta vida, merezcamos recibir en la otra la recompensa prometida a los penitentes. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.